Muy buenas, continuamos con la serie de vídeos de la asignatura de Sistemas Telemáticos de segundo de Telecomunicaciones de la Universidad de Granada. Y en concreto hoy vamos a revisar de forma práctica el funcionamiento del protocolo HTTP utilizando el servidor web Apache. Comenzaremos realizando una configuración sencilla del servidor web Apache y creando una web que utilice HTML, CSS, JavaScript y PHP. Vamos a analizar un poco para qué se utiliza cada uno de estos lenguajes y también los mensajes que se envían en el protocolo HTTP entre cliente y servidor en esta web que hemos configurado. Este análisis lo realizaremos desde Firefox utilizando esta herramienta de desarrolladores que incluye y también desde Wireshark. Y luego pasamos a realizar unas solicitudes con curl a esta misma web para tener un poco más de control sobre las solicitudes que estamos enviando. Analizaremos tres partes grandes después. Uno, las conexiones persistentes que permite a partir del protocolo HTTP 1.1. Esto lo haremos configurándolo dentro de Apache. Luego la parte de cookies, cómo almacenar el estado de las conexiones HTTP. Y por último pasaremos a la parte de autenticación, cómo podemos, siendo un cliente, autenticarnos en un servidor indicando pues, que conocemos el usuario y la contraseña. Lo haremos utilizando el método BASIC y el método digest, ambos incluidos en el protocolo HTTP. Pues vamos a ello. Y en esta ocasión vamos a hacer pues, una configuración sencilla en VirtualBox. Vamos a utilizar solo una máquina virtual, será pues, por ejemplo la máquina servidora. En ella vamos a configurar el servidor Apache y desde esta misma máquina vamos a realizar las peticiones. En el caso de que quisiéramos utilizar un cliente desde otra máquina, pues podemos luego configurar una de las interfaces de red en modo host only y podríamos hacer las peticiones desde la máquina anfitriona, en este caso mi máquina Windows. Bueno, pues selecciono el estado del final del cliente servidor, restauro este estado y fijaos que ahora el estado actual pues depende, bueno, es hijo del final del cliente servidor. Puede que VirtualBox os pregunte si queréis realizar una copia del último estado, si es que no lo tuvierais salvado. En mi caso, pues sí, el último estado era el final del seminario de XMPP. Ahora tomamos una nueva instantánea y la llamaremos inicio seminario web. Una vez creada, vamos a iniciar esta máquina y comenzamos. Bien, y lo primero que hacemos es abrir un terminal, Control-Alt-T, y con Control más podemos aumentar un poco la fuente. Recordemos que aquí teníamos ya algunos servicios activos. Podemos ver con SS cuáles de estos servicios están esperando recibir conexiones, en este caso de TCP. Así que -T de TCP, -L de listen y no hacemos resolución de nombre. Aquí tenemos unos cuantos. En concreto nos interesa en el servicio web aquellos que escuchan en el puerto 80. Bueno, pues tenemos un servicio escuchando en este puerto, pero no sabemos su nombre de proceso. Para eso tenemos que hacer sudo ss-tln y añadir la p de proceso. Ahora sí nos pide la contraseña admin1 y tendríamos este de aquí. ¿Vemos? En el puerto 80 tenemos una serie de procesos asociados al nombre Apache 2, ¿vale? Con distintos PID, ¿vale? Distintos identificadores de proceso. Así que sabemos que existe un programa que se llama Apache 2 que parece ser que escucha en el puerto 80. También podríamos haber hecho esto con sudo systemctl y sin argumentos ninguno nos va a dar una lista de los procesos que hay y nos indicará si están activos o no, si están lanzados o no. Si vamos bajando, veremos que entre los procesos que tenemos podemos encontrar uno que es el proceso Apache 2. Aquí está también el Apache 2 Service que está activo y aquí a la derecha pone running. Podríamos filtrarlo con la tubería haciendo un grep de Apache 2, por ejemplo. Aquí nos aparecería que efectivamente Apache 2 está activo, running, como decíamos, el servidor Apache de HTTP. Pues bien, este servidor tiene su archivo de configuración en etc Apache 2. Dentro de este directorio pues tenemos el Apache 2.conf y una serie de directorios que están relacionados con este archivo de configuración. Pues lo podemos abrir con sudo gedit apache 2 y aquí tendríamos el archivo de configuración. Yo os recomiendo que lo abráis con gedit y aquí con control O abráis todos los archivos que luego vayáis necesitando. En mi caso lo voy a hacer desde nano, también por facilitar la visibilidad. Sudo nano y aquí Apache 2.conf.
Y aquí tenemos, ¿vale? Todo lo que comienza con el hashtag es un comentario. Entonces, dentro de este archivo de configuración nos explica un poco cuál sería su estructura. Aquí vemos que dentro de etc Apache 2 pues tenemos el Apache 2 conf, luego tenemos los ports conf, ¿vale? Y aquí tenemos los módulos habilitados, la configuración y los sitios, ¿vale? Entonces, de especial interés dentro de este archivo es lo que se incluye, ¿no? Este es un archivo que va incluyendo una serie de directorios después, ¿vale? Entonces, aquí veremos luego más adelante configuraciones que vamos a poder cambiar, como el Keep Alive, ¿de acuerdo? Y abajo del todo, fijaos, tenemos poco a poco cómo nos van incluyendo otros archivos. Esto es como si cogiéramos Include Optional, el directorio mods enabled y coge todos los archivos que terminen en .load. Y lo que va a hacer es cogerlos y copiarlos aquí dentro. Es como si estuvieran directamente aquí escritos. Pero esto nos permite, pues, en lugar de tener un archivo de configuración enorme y que sea difícilmente legible, pues tenerlo mucho más organizado. Por ejemplo, los puertos de los que escucha, pues los tenemos en ports.conf. De hecho, vamos a echarle un ojo. Sudo nano ports.conf, como veis, pues está escuchando en el puerto 80 y si el módulo SSL, el de la configuración de TLS, está activo, pues también escucharía en el 443, que es el puerto por defecto de HTTP cuando es HTTPS seguro, ¿no? Seguimos echando un ojo aquí en Apache Conf y tenemos que al final del todo están las configuraciones de host virtuales. Dentro de un servidor web hay distintos hosts, es decir, un mismo servidor web puede actuar como si tuviera distintos servidores virtuales actuando al mismo tiempo. Pues dentro de la carpeta Sites Enable añadirá aquí todos los .conf. Realmente el servidor que está lanzado es alguno de estos. Así que vamos a irnos a esa carpeta, cd Sites Enabled, y vemos que aquí tenemos solo un único archivo. Vamos a echarle un ojo, el 0default.conf, y es un archivo muy sencillo. Fijaos, tenemos una cabecera aquí, que es el virtual host, solo hay uno, abre virtual host y se cierra aquí al final. Lo que viene justo después del virtual host es desde dónde puede recibir peticiones. Como he puesto asterisco, pues podemos recibir desde cualquier sitio. Si aquí tuviéramos 127.0.0.1, pues solo podríamos recibir conexiones desde esta IP, es decir, desde nuestra IP local, ¿no? Al tener asterisco, pues puede ser desde cualquiera. Y en concreto, dos puntos y luego se especifica el puerto, pues desde el puerto 80. El document root es en el que quiero que nos fijemos especialmente. Este es el directorio raíz desde el que va a cargar la página web este virtual host. Entonces, nos vamos a ir a este directorio raíz y aquí dentro cogerá por defecto el archivo index.php o index.html. Así que vamos a irnos a ese directorio var www.html. Voy a abrir una con control alt una nueva pestaña y aquí nos iríamos a cd var www.html. Aquí ya tenemos un index.html, lo abrimos, sudo también nano index.html y veremos que efectivamente aquí tenemos un archivo HTML, ¿veis? En el que vamos a mostrar, bueno, una serie de trozos de HTML. Esta es la parte del CSS de este HTML, pues para que se vea un poco más bonito. Y más adelante aparecería la parte de contenido. Aquí tenemos el body, ya comienza. Y veríamos, pues, por ejemplo, Apache 2 Default Page. ¿Cómo podemos ver esta página? Y aquí el típico It Works que funciona, ¿no? Pues vamos a abrir Firefox. Dentro de la parte de Internet, Firefox Browser, o podemos escribir directamente en la terminal Firefox y darle al Enter, también abriría el navegador. En la barra de navegación escribimos localhost, o podríamos poner 127.0.0.1, ya sabéis que es lo mismo, y aquí va a cargar la página que tenemos aquí. ¿Veis? Esta es la página justo que estábamos mirando, en la que veríamos que pone, pues, que es la parte de Apache 2 Default Page que acabamos de leer, It Works, que es el texto que estábamos viendo. El navegador nos permite tener unas herramientas de desarrolladores que nos van a permitir analizar más fácilmente la comunicación que hay entre cliente y servidor. Aquí tenemos el cliente sería Firefox, cómo le pide a Apache esta página web. Entonces, botón derecho. Y aquí podríamos ver inspeccionar, ¿vale? O podemos darle directamente a F12, ¿de
acuerdo? F12 tiene que abrirnos también este mismo menú. Nos interesa especialmente el menú de red. Y vamos a darle a recargar y vemos qué es lo que sucede. Pues hay varias peticiones web. Aquí está la petición barra. Es decir, está pidiendo en concreto pues, el index. Esta sería, a la derecha veríamos las peticiones y luego la respuesta. ¿Veis? En headers tenemos la respuesta, aquí también los headers de respuesta, los headers de la petición. La cabecera de petición, la cabecera de respuesta. Esta es la solicitud, esta sería la respuesta. La respuesta es la misma página que estamos viendo. Si le damos a row, pues veríamos exactamente el mismo index HTML que estábamos viendo desde Nano antes. ¿Vale? Esta era toda la parte de estilos que hemos dicho y un poco más abajo tenemos la parte de contenido, el body, el Apache Default Page y el It Works y el resto de texto que teníamos aquí abajo. Entonces, ¿qué ha sucedido? El cliente, el navegador, ha realizado estas peticiones y el servidor Apache le ha devuelto el texto de la página. Como esta página es un poco más compleja y aparte tiene, pues, por ejemplo, este logo que está cargándolo también, una imagen aparte, nosotros vamos a hacer una página un poco más sencilla para que analicemos esto más fácilmente. Para esto abrimos una nueva pestaña en el navegador y buscamos pues, un editor online de HTML. HTML, CSS Editor Online, por ejemplo. Y tenemos entre estos el de Programming. Y vamos a utilizar una plantilla de aquí para poder comenzar con una página web más sencilla. Copiamos directamente el código de la página web de HTML. Vemos que también está usando una hoja de estilo y un script de JavaScript. Pues vamos a comenzar con esta pequeña plantilla y para ello pues vamos aquí a la terminal. Vamos a hacer una copia cambiando el nombre del index que teníamos a index old. Y vamos a crear un nuevo index con nano. Y aquí con control mayúscula V pegamos el contenido del HTML. Este lo vamos a simplificar. Por ejemplo, el HTML pues no vamos a especificar su idioma porque de hecho no es en inglés. Dentro de la etiqueta head sí nos vamos a quedar con la codificación UTF-8 para poder poner tilde. Y esta línea la eliminamos con control K y esta la vamos a comentar. De momento no vamos a utilizar hoja de estilo por simplificar un poco más la página. Y aquí sí vamos a incluir un título. Este es el título que aparece en la pestaña del navegador. Sería Seminario ST. Dentro del cuerpo ya en sí de la página, pues tenemos un título de nivel 1 y un párrafo. ¿Vale? Y aquí el JavaScript, pues lo mismo lo vamos a comentar también. De momento vamos a comenzar sin JavaScript. Y vamos a rellenar algo aquí, tanto en el párrafo como en el título. Este sería, pues, título de nivel 1. Y aquí, con control K corto y control U para pegar, voy a hacer también un título de nivel 3. Ya veis las etiquetas de HTML, pues arriba del todo estamos abriendo con HTML y las cerramos abajo con la barra. Y tenemos dos secciones aquí siempre. Sería la parte de la cabecera, el head, la que estamos especificando, pues como os decía, el título de esa pestaña y que podamos escribir en codificación UTF-8. Y dentro del cuerpo hemos puesto de momento un H1 y un H3. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, el primer párrafo. ¿Vale? Bien, pues es interesante ver pues, que en esta ocasión solo tenemos texto en esta página. ¿Vale? Vamos a guardar con control S y vamos a recargar la página a ver qué es lo que sucede. Pues volvemos aquí a nuestro navegador, le damos F5 y recargamos la página. Fijaos qué ha sucedido. Tenemos dos peticiones, ¿vale? Aquí vemos en la consola, en la parte de red, vemos que hay dos peticiones. La primera de ellas, en la respuesta, vemos que en row el código que estamos recibiendo es el HTML que acabamos de modificar. Veis que están comentados tanto la hoja de estilos como el script. Entonces, en todo esto lo descarga y el navegador pues, nos lo muestra, lo pone un poco más bonito, pone los títulos de nivel 1 más grandes, el de nivel 3 un poco más pequeño. ¿Vale? Y aquí intenta hacer otra solicitud. Solicita, por defecto los navegadores solicitan siempre el favicon, que es el logo que ponen aquí, a la izquierda de la pestaña. Pero en nuestro caso, aquí dentro,
no tenemos ese recurso, así que no lo encuentra. El navegador no lo puede mostrar. De hecho, el servidor nos dice que no lo tiene. Nos responde un código 404. Fijaos, si nos vamos a las headers, estas son de solicitud, ¿vale? Y aquí estamos viendo el estado, en la respuesta es un 404, es decir, en esta respuesta estamos viendo que no lo encuentra. Vamos a deshabilitar la caché para que todas las peticiones que hagamos subsiguientes cuando le demos F5 siempre las pida el servidor, las tenga o no, ¿vale? Por eso en las headers anteriores no había respuesta, porque él ya sabía que ese favicon no estaba. Pero en esta ocasión, en la respuesta, en el row, vemos justo lo que estábamos diciendo, ¿vale? Que nos está diciendo un código 404, es decir, este recurso no lo encuentro. Vamos a añadir algún recurso más, por ejemplo, vamos a añadir ahora la hoja de estilo, eso sí, para cambiar un poco la visualización de estos elementos. Y vamos a ver cómo evolucionan estas solicitudes al servidor, cómo se hacen realmente. Lo abrimos y lo que vamos a hacer es descomentar pues, la línea en la que cargábamos la hoja de estilo. Fijaos que lo que decimos es que enlace una hoja de estilo cuyo título es Style CSS. Bueno, aquí podríamos poner el título que quisiéramos, por ejemplo, Style ST. Y vamos a crear pues, esa hoja de estilo. Sudo nano style st.css. Y aquí dentro vamos a hacer una modificación de cómo vamos a visualizar el cuerpo, la etiqueta cuerpo y la etiqueta h1. También podríamos modificar la etiqueta h3 o lo que quisiéramos, ¿no? Esto ya depende pues, de los gustos de los que estén realizando la programación de la página. Vamos a añadir un pequeño margen al cuerpo de 50 píxeles y en el h1 vamos a cambiar su color a rojo y el tipo de letra, font family a Times. Guardamos y volvemos a cargar con F5 y fijaos, ha aparecido este margen de 50 píxeles aquí y el título de nivel 1 ha cambiado a rojo y también ha cambiado el tipo de letra que tenía. Esto lo podemos modificar aquí en el editor de estilos, pues podríamos modificar directamente lo que acabamos de añadir. Podríamos modificarlo en inspector, ¿vale? Si por ejemplo seleccionamos el título H1, aquí a la derecha nos aparecen los elementos de estilo, ¿vale? Nos dice que en la línea 5 está afectando pues, el H1, ¿vale? Pues en vez de red podríamos ponerle, por ejemplo, green. Y veis que cambia a verde. Muy importante, los cambios que estoy haciendo aquí son unos cambios que estoy haciendo en el cliente, es decir, en la página que yo me he descargado, para ver yo esta página de otra forma, ¿vale? Pero esto no afecta en absoluto al código que tenemos en el servidor. Es decir, si yo vuelvo a mirar aquí, cat, el style CSS sigue siendo lo mismo, el color sigue siendo red. De hecho, si aquí recargo con F5, la página se descarga igual, el servidor me la sirve igualmente. O sea, los cambios que yo estoy haciendo aquí son cambios a nivel de cliente. Esto es precisamente lo que se hace con JavaScript. Ejecutamos una funcionalidad que cambia nuestra página en local, no la cambia en el servidor. Antes de pasar a hacer esto en JavaScript, quiero mostrar la red. ¿Qué ha sucedido en la red? Pues solicitamos en un punto el recurso raíz. En la respuesta vemos que lo que nos llegó fue el HTML. Y descargando esto y analizándolo, el navegador se da cuenta de que hay otro recurso, el style st.css, que no lo tiene. Entonces, ¿qué hace? Solicitarlo acto seguido, el siguiente recurso que solicita. Y vemos que en la descarga, pues lo que ha aparecido es esa hoja de estilo y puede modificar la visualización, la estética de la página. Bueno, vamos a añadir un elemento más, que sería el JavaScript. Para eso entramos de nuevo en el index y descomentamos la línea de script. Fijaos, lo que estamos cargando es con la fuente, pues uno que se llama script JS. Pues lo vamos a llamar también script stjs. Vamos a crear este archivo, ¿vale? Con sudo nano script st.js. Aquí dentro vamos a crear funciones que se van a ejecutar. ¿Cuándo? Pues vamos a añadir, por ejemplo, botones. Podemos añadir un botón que abra una ventana, así que aquí vamos a crear una función que se llame ventana. Function ventana, ¿vale? Y aquí tendríamos el contenido de esa función. Vamos a hacer un alert. ¿Vale? El alert nos abre esa ventana de diálogo en la que nos informa el navegador. Dice cosas como, te has equivocado al introducir este parámetro, cámbialo, ¿no? En este caso nosotros vamos a decir,
abre una ventana desde el cliente. Y vamos a hacer lo mismo con otra función, function, en este caso aleatorio. Quiero modificar de forma aleatoria alguna parte de nuestra página, ¿vale? Para eso, vamos a dejarlo guardado aquí y vamos a añadir en el index algunos elementos que van a llamar a estas funciones, ¿vale? Uno, por ejemplo, un botón que abra esta ventana y otro botón que haga que cambie algún texto de la página. Pues sudo nanoindex. Y aquí tenemos, vamos a añadir estos botones, pues aquí, debajo del párrafo, por ejemplo. Se hace con la etiqueta button, ¿vale? Y añadimos onClick. Entonces, cuando cliquemos el botón, se ejecutará la función que pongamos aquí dentro. Esa función estará dentro de este JavaScript que estamos modificando, ¿vale? Ahora viene el texto del botón, pues texto. Y aquí cerraríamos botón. Pongo así de forma genérica porque ahora con control K lo corto y con control U lo pego 2 veces para hacer los dos botones que estábamos diciendo, ¿vale? Vamos a añadir un salto de línea tras el párrafo, BR, y lo mismo otro tras los botones por si incluyéramos algo más después. El primero, pues vamos a poner en el texto abre ventana, por ejemplo. Y en el onClick tenemos que llamarlo con la función que hemos creado en el JavaScript, ventana. Aquí en el texto este va a ser el que cambie pues, algo aleatorio, uno de nuestros títulos, aleatorio, hemos llamado, y aquí cambia, pues vamos a cambiar el título de nivel 1, ¿vale? Cambia título de nivel 1. Para cambiar el título lo más fácil es que esto esté identificado, ¿vale? Entonces vamos a poner un ID y lo vamos a llamar pues título 1, por ejemplo. Sería el identificador de este título. Yo cuando estoy haciendo estas modificaciones prefiero hacerlas desde el navegador, ¿vale? Desde la consola, para tener claro que estoy apuntando al elemento que quiero apuntar, ¿vale? Aquí podemos ejecutar código JavaScript, lo mismo que si el navegador lo recibiera y lo ejecutara. Entonces, document, este objeto apunta a todo el documento de la página. Cuando hacemos punto podemos acceder pues, a todos los elementos y funcionalidades que tiene dentro. Entonces, lo más fácil es hacer un getElementById y aquí especificamos el ID que acabamos de darle a la página, ¿vale? Pues el ID en este caso sería título 1. Fijaos que no lo encuentra, ¿vale? En este punto. ¿Por qué? Porque esta página que tengo descargada es la página antigua en la que este título no tenía ese identificador. Si nos vamos al inspector, ¿veis? El título no tiene ese identificador. Podría añadírselo aquí, ¿vale? ID, título 1 y jugar con la página de esta forma, ¿vale? Si nos vamos aquí a la consola, ahora esto sí que apuntaría. El título 1 sí que apunta a eso, ¿veis? O podría simplemente haberle dado a recargar y se descargaría la página que ahora sí que tiene ese identificador. Bueno, pero bueno, lo hemos hecho de esta forma. Y ahora punto, accedo a las cosas que tiene dentro este elemento. Pues una, por ejemplo, sería el inner HTML o el inner text. Si el inner text yo lo modifico y pongo hola, lo que estoy haciendo que es, de este documento, dame el que tenga el identificador título 1 y su texto ponlo a hola. Si le doy a enter, pues me ha cambiado a hola, ¿no? Bueno, pues eso podríamos hacer con el botón, que simplemente lo cambiara a hola, pero por hacer algo un poco más complejo o que cambie, pues lo que vamos a hacer va a ser pegar aquí esto, pero en lugar de cambiarlo por hola, pues cambiarlo por número aleatorio. Eso está dentro de math, random. Esto nos da un número aleatorio entre el 0 y el 1, un número decimal, así que lo multiplicamos por 10 para que esté entre el 0 y el 9 y nos vamos a quedar con su parte entera, math.floor. Así deberíamos cambiar el texto por un número, ¿vale? Bueno, guardamos, salimos y recargamos la página. Quiero que veamos en la parte de red, pues que ya sí estamos descargando el recurso raíz, la hoja de estilo, el JavaScript y de nuevo intentamos el favicon, que ya sabéis que no lo encuentra. Quiero que nos fijemos en la parte de red porque una cosa muy interesante es que cuando ejecuto el abrir ventana, se abre la ventana desde el cliente, pero no hay ninguna comunicación con el servidor porque el JavaScript se ejecuta en el cliente.
Y lo mismo, cuando cambio el título de nivel 1, cambia aquí a un número aleatorio, pero no se está comunicando de ninguna manera con el servidor. Es un número aleatorio que escoge el cliente, es decir, el navegador. Puedo hacer lo mismo varias veces y sucedería lo mismo. O sea, cambia este texto, pero la página sigue siendo la misma. Si yo recargo con F5, todo está igual, ¿vale? Bueno, pues existen otros códigos que en lugar de ejecutarse en el servidor, perdón, que en lugar de ejecutarse en el cliente, se ejecutan en el servidor. Esto se puede hacer, por ejemplo, con el código PHP, ¿no? Quiero que antes de que pasemos nos demos cuenta de cómo se solicitan estos recursos en cuestiones de tiempo. Fijaos aquí, el primer recurso que se solicita, lo vemos aquí claramente en el timing a la derecha, es el raíz. Este tarda un pelín en procesarse. ¿Por qué? Porque se detecta qué otros recursos hay y luego se solicitan esos recursos, ¿veis? El último que se solicita es el favicon aquí. ¿Por qué pasa este tiempo? Pues porque primero tenemos que analizar, como veíamos, lo que hay en esta página para detectar que hay otros recursos que tenemos que descargar, ¿vale? Entonces, primero siempre se descarga el recurso raíz y cuando este se analiza, se solicitan el resto de recursos que hacen falta para renderizar la página. Bueno, pues vamos a modificar el index. De hecho, vamos a hacer una copia de index y en lugar de ser HTML será PHP, como estamos diciendo. Vamos a modificar este index PHP y vamos a añadirle un código pues debajo de los botones, ¿vale? Entonces aquí añadimos un código PHP. Lo que esté entre estas etiquetas PHP se ejecutará en el servidor. Entonces, esto, por ejemplo, la función echo es que imprima este mensaje. Voy a copiarla con control K y pego unas cuantas y vamos a ir pegando algunos de los mensajes. Por ejemplo, el número aleatorio escogido por el servidor es... Y aquí una etiqueta de salto de línea. Y aquí pues pondríamos, por ejemplo, una etiqueta de título de nivel 2, ¿vale? Para ver esa. Y otra aquí, cerrando ya la de título de nivel 2. Este ya no nos hace falta, sigue control K. Y en esta de en medio lo que haríamos sería la parte de escoger el número aleatorio. Entonces vamos a hacer un echo de un número aleatorio round entre, bueno, lo mismo, 0 y 9. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? Pues el servidor tiene esto guardado. Cuando un cliente solicita esta página, él ejecuta en PHP este código, el resultado lo añade a la página y esa es la página que le envía al cliente. Entonces, este echo va a añadir este código dentro de la página, la etiqueta h2, el cierre de la etiqueta h2 y en mitad un número entre el 0 y el 9, ¿vale? Y esto será lo que enviará el servidor. Vamos a ver cómo cambia esto. Fijaos, para solicitar el de PHP tengo que poner barra index.php. ¿Por qué? Porque por defecto se solicita siempre el HTML en lugar del PHP. Pues le damos, se recarga y fijaos que aquí abajo aparece el número aleatorio escogido por el servidor, es 9. Si vuelvo a recargar, pues aparece otro. Como veis, esto lo está ejecutando el servidor y la página que nos genera pues depende del número que ha salido. De hecho, si vamos a este index PHP y vemos de verdad lo que nos envía, vemos que aquí no vemos nosotros el código PHP, sino su resultado, ¿vale? Pues lo mismo que estamos viendo estas solicitudes aquí, vamos a volver al index HTML. Podemos ver estas mismas solicitudes, pero desde Wireshark. Y es interesante, pues, porque aquí nos centramos solamente en la comunicación HTTP, sí, pero en Wireshark veríamos que esto viaja sobre TCP y lo que implica que viaje sobre TCP. Por ejemplo, se hace una conexión de TCP por cada recurso, o se hace una para todos los recursos, o una para varios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a verlo con un sudo Wireshark y vamos a capturar. Vamos a capturar la interfaz localhost, ¿vale? La interfaz del bucle local porque nos estamos comunicando con el servidor en local. Así que en Wireshark capturamos el loopback y ahora volvemos aquí. Bueno, esta parte de DNS de momento no la necesitamos, así que recargo, continuamos sin salvar y aquí le damos F5. Ya hemos capturado toda la comunicación, ¿vale? Vamos a esperar unos segunditos aquí y paramos. ¿Qué sucede aquí? Pues al principio del todo hay un sin ACK, ACK, ¿vale? Este es el three-way handshake de TCP.
Fijaos que esto lo comienza un puerto aleatorio, el 34.808, y va hacia el 80, que es el puerto en el que escucha Apache. Este Apache nos responde con un SYN ACK y luego finalizamos nosotros este inicio de conexión con el ACK. Acto seguido hacemos el get del raíz, que es lo que hemos visto, ¿vale? Vamos a ver solo los get, que esto ya es comunicación, como veis, del protocolo HTTP. Son estos 4 get que tenemos aquí, ¿veis? 1, el primer get, 2, 3 y 4. Ahí tenemos los 4 get, que es lo mismo que nos mostraba antes. Tras finalizar todo esto, fijaos, 5 segundos después se finaliza la conexión. ¿Quién la finaliza? La finaliza el servidor. Ahora veremos por qué sucede esto. Pero todos estos recursos han sido solicitados por la misma conexión. Veis que siempre está interviniendo el 34.808. Ese puerto es con el que iniciamos aquí la conexión y es el que ha hecho toda esta comunicación. De hecho, si le damos al botón derecho y le damos a seguir el TCP Stream, podríamos hacerlo también con HTTP. Si seguimos el TCP Stream, vemos todas las peticiones GET y las respuestas que están dentro de una misma conexión TCP, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo veremos, pero en la cabecera nosotros estamos especificando que la conexión queremos que sea de tipo Keep Alive, es decir, que se mantenga activa y que podamos hacer el resto de peticiones con la misma conexión TCP, para evitar tener que hacer un three-way handshake por cada petición de cada recurso, ¿vale? Bueno, vamos a analizar un poco. Este primer get era el raíz. Todo esto de aquí son cabeceras que estamos incluyendo, ¿vale? Que le especificamos al servidor. Pues, por ejemplo, quién está haciendo esta petición, ¿vale? ¿Qué agente estamos utilizando? ¿Qué navegador? Para el Firefox y esta versión específica, ¿vale? Especificamos qué codificación permitimos. Por ejemplo, permitimos que venga cifrada la página. Y de hecho, en la respuesta, en el 200 OK de que ha encontrado el recurso raíz, vemos que nos especifica el servidor en sus cabeceras que el contenido viaja con gzip, es decir, viaja comprimido, ¿vale? Y aquí vemos que la página está comprimida, no vemos su texto normal, el HTML, pero al descomprimirlo en el navegador entiende que están los otros recursos, como hemos estado viendo. Así que solicita la hoja de estilo, aquí la envía también comprimida. Ahora solicita pues el script JS, ¿vale? Aquí teníamos... sí que estamos solicitando la hoja de estilo y que ha viajado comprimida. Aquí el script JS, que de nuevo lo envían comprimido. Y luego, por último, el favicon, que es la imagen que ya sabemos que nos está respondiendo que no la encuentra, ¿vale? Y por eso la página web que nos manda aquí es una página web típica en la que te indica que no ha encontrado ese recurso. Ahí el título de la página y el H1 de que no lo ha encontrado. Esto lo podríamos ver en lugar de siguiendo TCP Stream. Si le doy botón derecho y hago follow HTTP Stream, sí que, bueno, pues Wireshark tiene la gentileza de descomprimirnos todos los recursos que venían comprimidos, ¿eh? Siguen viniendo comprimidos en gzip, pero él nos los muestra aquí en texto para que entendamos lo que estábamos descargando. ¿Veis? Las funciones de JavaScript, en fin, todo. Bueno, pues aquí hemos visto que Apache, tras 5 segundos, cierra él mismo la conexión. Veis que lo comienza el puerto 80. ¿Por qué es esto? Bueno, pues esto lo vamos a ver volviendo a nuestro archivo de configuración, ¿vale? Entonces, NTC, Apache 2. Aquí dentro del archivo de configuración estaba en Apache 2.conf. Yo lo abro con Nano y vamos a analizar la parte en la que está viéndose esta funcionalidad. Todo esto de aquí es una funcionalidad que aparece en la versión 1.1 de HTTP, del protocolo con el que nos comunicamos cliente y servidor web. Y en a partir del 1.1, permitimos esta función, que es un Keep Alive, ¿vale? Permite mantener activa la conexión, ¿vale? A esto se le llaman conexiones persistentes, ¿vale? Si lo tenemos on, el servidor permite las conexiones persistentes, como es el caso. Si se pusiera off, pues no las permitiría. Y entonces, si ponemos off, reiniciamos el servidor y le damos a capturar a Wireshark, veremos que se genera una nueva conexión, un nuevo three-way handshake por cada petición. Sería lo mismo que si, aunque esté a on, utilizamos el protocolo 1.0, porque en ese pues, no se permitía esta funcionalidad. Entonces habría que crear una conexión por cada una de ellas, ¿vale?
Bueno, el siguiente parámetro relacionado con este Keep Alive es el número de solicitudes máximas. Si hacemos más de 100 solicitudes dentro de esta misma conexión, también se cerraría, ¿vale? Para no tenerlas todas sobre la misma. Y bueno, el timeout, esto es justo lo que estamos experimentando, es 5 segundos. El máximo tiempo que mantenemos esta conexión para esperar para la siguiente solicitud, como se dice aquí, serían 5 segundos. Como hemos estado 5 segundos sin realizar una solicitud, es el servidor el que cierra la conexión, por no mantener recursos innecesarios ahí. Bueno, vamos a ver esto ahora, pero desde la terminal, ¿vale? Hemos visto que las peticiones de HTTP se realizan con texto. Entonces podemos hacer con Netcat a localhost al puerto 80, podríamos hacerle una petición, podríamos poner aquí get, algo que estamos escribiendo, de HTTP 1.0 y podríamos intentar hacer la petición. En esta ocasión, el servidor, fijaos que nos dice bad request, pues porque no la he escrito bien, ¿vale? Entonces no comprende que le estamos solicitando y ahora mantiene esta conexión abierta, ¿veis? Durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues durante 5 segundos, ¿vale? Entonces, durante 5 segundos esa conexión está ahí abierta esperando que yo haga algo. Para hacer la petición correctamente voy a usar printf y lo que vamos a imprimir es una petición que vamos a hacerle luego un pipe. Os recuerdo que el pipe era este simbolito de aquí, al netcat localhost al puerto 80, ¿vale? ¿Qué haremos? Pues bueno, por ejemplo, si yo pongo aquí hola y lo imprimo, estaría enviando ese hola a localhost. Al no incluir pues, ningún salto de línea, pues claro, el netcat se queda ahí esperando a que el servidor lo finalice. Recordad que el get se finaliza cuando pongo 2 saltos de línea, ¿vale? 2/r/n. Vamos a hacer ahora esta misma petición, pero haciendo un get, ¿vale? Al recurso raíz, utilizando HTTP, el protocolo HTTP, la versión 1.0, y hacemos /r/n y /r/n. Estos son esos 2 saltos de línea de los que os hablaba. Ejecuto y fijaos que ahora sí me aparece lo que estoy enviando. La respuesta del servidor, lo que estoy enviando esto de aquí, y la respuesta del servidor sería un 200 OK, o sea que sí que me lo está encontrando. Aquí finaliza la cabecera de esta respuesta, tenemos un salto de línea y el HTML que hay ahí. Fijaos que ahora sí que ha finalizado la conexión directamente, ¿eh? Veis que ya me devuelve el prompt. ¿Por qué? Porque estoy utilizando, como os decía, la versión 1.0. Si esto lo hago con la 1.1 ahora, bueno, en esta ocasión me está diciendo que hay algo que no funciona, un bad request. Es porque además en la 1.1 comienza como obligatorio el que tengamos que usar en la cabecera el host, ¿vale? Tenemos que especificar dentro de todas las posibles hosts virtuales que tenga este servidor a cuál nos estamos refiriendo. Entonces, en el host tendríamos que especificar, en este caso, por ejemplo, pues localhost, ¿vale? Y si seguimos, igual, ¿vale? Get del barra, ahora sí, protocolo 1.1, /r/n, siguiente parte de la cabecera host y localhost. Lo ejecutamos, ahora sí que la encuentra, nos envía la página, pero fijaos que aquí se queda el prompt esperando 5 segundos y luego nos la devuelve. ¿Por qué ha sido eso? Pues justo por lo que decíamos, no es el servidor el que tras 5 segundos cierra la conexión, ¿vale? Esto lo podemos ver con herramientas que están más pensadas para realizar esto. En lugar de hacerlo con Netcat, pues hay una herramienta que es curl, que sirve para realizar peticiones. Para eso pues vamos a instalarla, ¿vale? Sudo apt update. Siempre realizar primero una actualización antes de instalar cualquier paquete y luego vamos a instalarlo con sudo apt install curl. Esta herramienta pues, nos va a permitir realizar, ya digo, peticiones, pero de una forma pues, más cómoda. Vale, pues aquí tenemos, por ejemplo, curl. Vamos a hacer directamente una petición a localhost y nos aparece la página, ¿vale? Podríamos hacer lo mismo, pero un curl a localhost, pero al index.php. Y veis que aquí nos aparece la parte del número aleatorio, que era el que tenía el PHP. Pero aquí estamos viendo solo la respuesta, es decir, la página que recibimos. Una parte interesante de curl es que podemos hacer lo mismo añadiendo "-v" para hacerlo verboso y así vemos qué le estamos solicitando nosotros y las cabeceras de la respuesta también. Entonces aquí nos especifica
con este primer símbolo, que esto es parte de la cabecera. Entonces, la cabecera de la petición sería get, fijaos, index.php, usa el protocolo 1.1, aquí sí que añade el localhost, dice que el agente de usuario que está usando es curl, ¿vale? Y acepta todo, ¿vale? Y la respuesta sería esta parte de aquí, ¿veis? Todo esto sigue siendo cabecera, aquí hay una línea en blanco y ahora viene pues el contenido que le hemos solicitado, la página web, ¿vale? Que sería de esta manera. Podemos añadir en curl aquí elementos a la cabecera de la solicitud. Podríamos hacer también peticiones que no fueran con get, sino que fueran con post, ¿vale? Podemos jugar un poco con esto. Vamos a dejar de pedir la de PHP, a partir de ahora pedimos, porque sea más corta la petición, vamos a pedir la de index.html. Y vamos a añadir un header, hacemos con la etiqueta -- header y entre comillas añadimos, bueno, la parte de la cabecera que nos interesa. En este caso vamos a aceptar accept encoding gzip, ¿vale? Vamos a aceptar que nos envíen la página comprimida. Fijaos que nos avisa curl que hay un problema. Dice, oye, cuidado porque el contenido parece ser binario y esto podría afectarte. Si quieres aún así que te lo mostremos, pues añádeme esta parte de aquí, -- output, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer al final. Y entonces le decimos que el output venga aquí, este es el guión, que me lo muestre aquí directamente. Entonces esto sucede lo mismo que estábamos viendo antes, ¿no? Hemos solicitado, veis que aparece aquí el accept encoding en gzip y la respuesta nos dicen que el contenido va a venir comprimido, ¿vale? Content encoding gzip. Y aquí está, comprimido ese contenido. Esto curl, en lugar de hacerlo así, nos permite hacerlo con un compress directamente, -- compressed. ¿Vale? Lo que pasa es que sucede lo mismo que sucedía antes con Wireshark, ¿vale? Como curl sabe que está solicitándolo así, veis que añade esta cabecera, que lo está solicitando comprimido y que se lo están enviando comprimido, en esta ocasión sí que lo descomprime para mostrárnoslo, ¿vale? Bueno, fijaos que aquí nos aparece este comentario de curl en el que la conexión se mantiene intacta. Es decir, si hiciéramos varias peticiones, curl hiciera localhost y, por ejemplo, localhost /index.php, no crearía un socket TCP, no crearía una conexión por cada una de ellas, sino que la reaprovecharía. ¿Veis? Aquí hace la conexión, ese sería el three-way handshake de TCP, hace el primer get y tras recibir la página, ¿veis? Se mantiene intacta y entonces vuelve a hacer, ¿veis? Conectado, ya está conectado, vuelve a hacer el siguiente get utilizando la misma conexión, ¿vale? Obviamente, cuando finalizamos todas las solicitudes que le hemos dicho a curl, sí que se cerraría ese TCP. Esto lo podéis analizar también en Wireshark, os invito a ello y también os invito a que probéis otros métodos, ¿vale? Dentro del man de curl, pues podríais buscar, por ejemplo, el -x para una solicitud. Fijaos, el -x o -- nos permite especificar el método que vamos a utilizar, ¿vale? Por defecto se está utilizando get, ¿veis? Por defecto se usa get, pero podríamos poner un -x y usar otro, ¿vale? Os invito a que intentéis hacer esto, ¿vale? Para probar otros métodos y ver qué sucede. Por ejemplo, el de head es muy fácil y así veríais pues, que no está enviando el contenido, sino que solo envía la cabecera de respuesta. Y ahora vamos a jugar un poco con el archivo de configuración de Apache, pues para deshabilitar las conexiones persistentes. Para eso, abrimos apache2conf dentro de etc apache2 y vamos a buscar con control W la palabra keep, y aquí tenemos keep alive, pues lo ponemos a off. De esta manera, las conexiones persistentes no se van a permitir. Podríamos modificar también el número de solicitudes que se permiten dentro de una misma conexión TCP o el número de segundos que estamos a la espera de otra solicitud HTTP dentro de la conexión TCP. Pero lo vamos a hacer de esta forma directamente, así que guardamos y para que estos cambios entren en funcionamiento en el servidor Apache, pues reiniciamos. Sudo systemctl, así reiniciaremos el servicio y se volverá a cargar el archivo de configuración, restart apache 2.service.
Bien, ya lo hemos reiniciado y lo que vamos a hacer para comprobar el correcto funcionamiento de este cambio va a ser verlo de dos formas. Primero lo vamos a ver con curl, así que vamos a hacer curl -v y vamos a solicitar la página de localhost, y luego de nuevo la página de localhost. Podríamos pedir aquí localhost image screen JPG por cambiar, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo, pedimos dos recursos, ¿de acuerdo? Serían dos peticiones. Antes se hacían dentro de la misma conexión TCP, ahora vamos a ver directamente pues, que no, ¿vale? Vamos a analizar poco a poco. Al principio del todo se realiza una conexión, veis que aquí se indica, y que es la número 0. Si vamos avanzando, pues vemos que esta es la respuesta del servidor. Esta sería la cabecera de la respuesta. Aquí tenemos el HTML que hemos solicitado y al finalizar cerramos closing connection 0. Entonces, en la siguiente petición necesita abrir una segunda conexión TCP. ¿Veis? La número 1, que al final del todo pues, se cerrará aquí, cerrando la conexión 1. Esto mismo lo podemos ver también en Wireshark, así que vamos a hacer sudo Wireshark y lo lanzamos en un proceso aparte. Recordad que para que esto funcione hemos de haber ejecutado sudo, si no nos va a solicitar la contraseña y no funcionaría, ¿vale? Así que siempre antes de esto hacer un sudo ls o cualquier cosa por probar. Y luego hacemos sudo Wireshark. Ya esto sí lanza Wireshark. Comenzamos a capturar en la interfaz local, está capturando, y vamos a ejecutar aquí curl de nuevo, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos todo, así que paramos de capturar. Fijaos que es exactamente lo mismo. Iniciamos desde el puerto 45678, el del cliente, una conexión, y aquí vamos a iniciar otro, ¿veis? Desde el 45684, otro puerto, otra conexión. Y tenemos dos conexiones. Fijaos que las conexiones las está cerrando en ambos casos el servidor. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues porque es el puerto 80 el que está iniciando el proceso de fin, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos fin ACK y fin ACK. Aquí finaliza directamente el servidor con el ACK final. Entonces, de nuevo, three-way handshake de inicio y aquí la finalización que inicia de nuevo el servidor. ¿Por qué la finaliza el servidor? Pues porque, como estábamos diciendo, no permite las conexiones persistentes. Esto se puede ver, además, en la cabecera de respuesta. Ya podemos cerrar el Wireshark. Podemos ver esto en la cabecera de respuesta que hemos obtenido aquí. Y fijaos, esta es la cabecera, vemos que el recurso es un 200 OK y en todas estas partes de la cabecera podemos ver una de ellas, que es la conexión. Aquí está explicando un connection close, es decir, que va a utilizar una conexión por cada solicitud. ¿De acuerdo? Si volvemos a activar en Apache 2 las conexiones persistentes, buscando keep, ponemos el keep alive on, reiniciamos con el sudo systemctl restart Apache y ya tendríamos que si volvemos a realizar esta misma solicitud, pues fijaos que aparece que en la misma conexión 0 se han realizado ambas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí se abre la conexión 0, cuando finaliza esta primera, la conexión 0 se permanece intacta. Pues ¿por qué? Pues porque podemos reutilizarla, porque es una conexión persistente. Aquí lo indica claramente reutilizando la conexión 0. Entonces en esta ecuación pues sí que serían conexiones claramente persistentes. Ahora vamos a ilustrar pues, un aspecto diferente y recordemos que es que el protocolo HTTP no guarda el estado de la conexión, lo cual quiere decir que si desde el cliente solicitamos algo al servidor, en la siguiente solicitud el servidor no puede saber que nosotros anteriormente habíamos hecho pues, una solicitud ya previa. Esto impediría que, por ejemplo, cuando estamos consultando una web como Amazon, podamos almacenar pues, lo que vamos a comprar en el carrito de la compra y cuando volvemos a aparecer por Amazon, pues recuerda que nuestro carrito tenía X productos ya dentro. Bien, para solucionar esto lo que se utiliza hoy en día es un segmento de información, una especie de token, un numerito, algo aleatorio, que el servidor manda al cliente indicándole guarda esto y la próxima vez que me solicite algo envíamelo para que yo sepa el punto en el que estabas pues, en tu compra pues lo que sea, ¿no? Estas cookies pues, se pueden usar también, por ejemplo, para saber que ya estás logueado en el sistema, ¿vale? Entonces es algo que el servidor envía al cliente y que el cliente, pues a partir de ahí, enviará al servidor para que el servidor recuerde por dónde iba, digamos, ¿no? Recuerde el estado en el que estaba esa conexión.
Bueno, pues para ver eso vamos a añadir un pequeño código en la página web que teníamos, así que sudo nano index. Vamos a hacerlo en la de index.php. Bueno, vamos primero al var web y HTML, y aquí vamos a trabajar con la de PHP, ¿vale? Porque para almacenar esta cookie va a ser algo que va a tener que ejecutar el servidor, así que lo haremos desde utilizando código PHP. Sudo nano index PHP. Bien, pues aquí dentro vamos a añadir un nuevo código PHP. Podríamos hacerlo en el mismo, pero por separarlo un poco, vamos a añadir una nueva sección de código PHP en la que finalmente vamos a terminar haciendo una función que se llama setCookie. Esta función setCookie tiene varios parámetros. El primero de ellos es el nombre de la cookie. El siguiente es el valor que le dan a la cookie. Suele ser, como os decía, pues un número aleatorio o algo asociado a este nombre. Este nombre podría ser, pues si es una cookie de sesión, si es una cookie en la que están almacenando pues, el número de veces que se ha hecho algo, pues times, ya depende de lo que quiera ejecutar o guardar el servidor. El siguiente es el momento en el que expira la cookie. Es decir, el servidor a partir de un momento pues, considerará que la cookie ya es antigua, ¿no? Y por último es el path, ¿vale? El camino en el que el servidor quiere que cuando consultes páginas dentro de esa ruta relativa, pues envíe la cookie. Todo esto van a ser variables que vamos a enviarle al... pues, bueno, dentro de este setCookie. Las vamos a crear arriba y las vamos a introducir aquí dentro de esta función. Entonces tendríamos la primera de ellas, sería el nombre. Y ya os digo, podemos poner aquí cualquier nombre que tenga sentido. Pues en este caso, cookie test, por ejemplo, porque va a ser un test de una cookie. En este caso vamos a poner como valor de la cookie. Este sería un valor distinto por cada usuario. No tiene sentido que hagamos aquí algo fijo, ¿no? Pues aquí se le añadiría un número aleatorio, como hemos hecho antes, ¿vale? Un run. Pero bueno, de momento, y de hecho habría que comprobar que ese número ya no está cogido por otro cliente, sino el servidor no sabría distinguirlos. Pero bueno, en este ejemplo sencillo nos vale algo así. El momento para que expire sí que suele ser un número en segundos desde el momento en el que está. Entonces se hace la función time, por decir que en este mismo momento, y se le añade algún valor. Por ejemplo, 3600 segundos. ¿Vale? Es decir, una hora desde que nos la dé el servidor, que para nuestro caso es más que de sobra. Y por último, el path. En este caso, el path va a ser la ruta raíz de la página, es decir, todas las páginas que se pidan en este servidor le vamos a decir al cliente que nos envíe esta cookie. Sería desde el raíz. ¿Vale? Todo esto lo guardamos y ya veis que lo que hará será ejecutar la función setCookie. Esto va a hacer que el servidor envíe algo al cliente, que va a ser esta cookie, a partir de ahora la utilizará. Pues volvemos aquí, vamos a cargar ahora la página, no index, sino index.php. La vamos a ejecutar y fijaos que aquí, en el index.php, si nos vamos a la parte de cabecera, pues en el request header tenemos que buscar si existe alguna cookie, es decir, alguna cabecera en la que nosotros estemos enviando dentro de estos cookies. Y no hay ninguna que se llame cookie. En el servidor, sin embargo, sí que existe ahora una que se llama setCookie, en la que nos está enviando los valores que hemos puesto. Bueno, en el momento de expiración sí que se da cuenta del momento en el que es y entonces nos dice exactamente la hora a la que esto va a finalizar. Y el path, como decíamos, pues la ruta raíz desde el punto en el que estamos. Ahora vamos a deshabilitar la caché, vamos a asegurarnos de que ya sí que se hacen llamadas sucesivas. De hecho, veremos que no nos hace falta realizar estas peticiones, sino que estarán en caché. Y vamos a recargar la página. ¿Veis? Al recargar aparecen menos elementos y de hecho los elementos que aparecen pone que están cacheados, no hace falta que los solicite, pero el raíz sí que lo solicita y vemos que el setCookie sigue enviándose
y que aquí dentro nosotros ya teníamos el request header de la cookie, ¿vale? O sea, ya teníamos la cookie seteada, ¿vale? El servidor ya nos había enviado este valor y nosotros en las solicitudes, en las cabeceras de solicitud, sí que estamos enviando el valor de esta cookie. La cookie se llama cookie test y este es el valor que nos han dado. Si lo vemos en row, es justo esto, ¿vale? Son un campo textual en el que el cookie tiene este valor. Vamos a jugar un poco con las cookies ahora para ver que dependiendo del path que pongamos, se ejecutará o se realizará el envío de esta cookie o no. Para ello, pues vamos a volver aquí a la página web y vamos a crear un nuevo, una nueva ruta para poder tener páginas en distintas rutas relativas. Vamos a crear con sudo mkdir una nueva carpeta que se va a llamar, pues, por ejemplo, ruta diferente. Y dentro de esta ruta diferente vamos a copiar el index antiguo este que teníamos que venía en Apache. Así que vamos a hacer un sudo copy del index html old y lo vamos a copiar dentro de ruta diferente como index.html directamente. Ahora modificamos dentro de nuestra página PHP el path. Entonces este setCookie solo lo va a enviar cuando estemos dentro de la ruta ruta diferente. Y ahora, bueno, por asegurarnos de que es otra, sería cookie test ruta, por ejemplo, y el valor de la cookie 2. Porque sepamos que estamos de verdad cambiando esta cookie, ¿no? Y podamos comprobarlo fácilmente. Aquí eliminamos los datos de caché de la última hora con control mayúscula delete. Eliminamos, nos aseguramos que las cookies estén marcadas, elimina las de esta última hora, por asegurarnos de que estamos haciendo una nueva petición con esto y recargamos la página, ¿de acuerdo? Fijaos, en esta recarga de la página debemos ver que el servidor nos está enviando un set cookie, vemos que sí, es un set cookie diferente porque es cookie test ruta, en este caso valor de la cookie 2, y el path es ruta diferente. Si volvemos a recargar aquí, debemos experimentar que, bueno, como el PHP que hemos puesto siempre nos va a mandar la set cookie, pero en este caso, en la header de solicitud, el cliente no está enviando la cookie, ¿vale? O sea, el servidor sigue indicándonos en las cabeceras de la respuesta, de esta respuesta 200, que si la vemos aquí en row, lo que nos está enviando en la página, pues en las cabeceras de esta respuesta él sí que nos dice, oye, guarda esta cookie. Sin embargo, en nuestra petición siguiente, en el request, ¿vale? Que es el get que estamos viendo aquí, este es el request que estamos pidiendo. Aquí vemos el get, vemos todo, pero no estamos añadiendo la cookie. ¿Por qué? Porque estamos efectivamente en una ruta que no es la ruta para la que está pensada esa cookie. Sin embargo, ahora que ya hemos recibido esa información, si vamos a ruta diferente y cargamos la página, esta sería la página de Apache, la que veíamos antes, vamos a ver que en el get, en las solicitudes, sí que estamos enviando, veis, la cookie. Es decir, el servidor sabría, por ejemplo, bueno, que antes hemos pasado por la otra página y por tanto pues que no llegamos aquí como un usuario nuevo. Entonces podría presentarnos, por ejemplo, una imagen diferente aquí, sabiendo que antes venimos de la página anterior, ¿no? Bien, hasta aquí la parte de las cookies. Vamos a finalizar ahora con la parte de autenticación. Para esto pues vamos a volver a la terminal y vamos a crear una sección aquí dentro que va a ser privada. Vamos a llamarla privado. Fijaos que tendremos ahora la ruta diferente y dentro tendremos otra ruta que va a ser privada. Dentro de esta ruta privada vamos a copiar un archivo index, uno de los que tenemos, index.html dentro de privado, y lo vamos a modificar. La idea es que este index solo sea accesible si nos logueamos, utilizamos nuestro usuario y contraseña para autenticarnos como un usuario válido. Entonces, dentro de privado, en index, vamos a modificar este archivo, vamos a eliminar esta hoja de estilo, no hace falta. El título pues lo podemos llamar sección privada y dejamos solo un título de nivel H1. Quitamos todo lo demás. Y esto sería, pues, por ejemplo, página
protegida por contraseña. ¿De acuerdo? Pues bueno, justo en este punto aún no tenemos aquí nada, ¿vale? No hemos creado nada que haga que esta página esté protegida por contraseña. De hecho, si vamos aquí a Apache e intentamos cargarla, aquí en lugar de esta ruta pues pondríamos la ruta privado. Vemos que aparece página protegida por contraseña. Ahí está cargando normalmente. Para hacer esto tenemos que indicarle dentro de la carpeta privado, hay que indicarle a Apache, al servidor, que cuando un cliente, un Firefox o cualquier navegador le esté solicitando esta página web, él debe tratarla de una forma diferente. Para eso se añade aquí un archivo que tiene un nombre específico, que es htaccess, ¿vale? Este archivo htaccess va a guardar una serie de parámetros que le van a permitir a Apache darse cuenta pues, de que esta sección, este realm, este ámbito está protegido por contraseña. Pues para eso se usa auth user file y vamos a guardarlo pues, dentro de etc Apache 2, ¿vale? Para que sea pues, dentro de la ruta de los archivos propios de Apache y se va a llamar pass basic. ¿Vale? Pass basic, pues porque vamos a utilizar la autenticación basic. ¿Vale? El nombre de esta sección, de este realm, va a ser privado. Se le llama realm a las secciones de las páginas, de los sitios web que están, bueno, pues en este caso protegidas. Auth type, como hemos dicho, va a ser de tipo básico, la autenticación más sencilla que hay, y va a requerir un require valid user. ¿Vale? Vale, guardamos esto y tenemos que crear este archivo que está dentro de etc Apache 2 y ese archivo es el que almacena la correspondencia entre usuario y su contraseña. Para eso se utiliza el comando htpassword. Entonces sería htpassword, vamos a utilizar el "-c" para crear un nuevo archivo en el que vamos a indicar el nombre de ese archivo y el usuario que vamos a crear. Pues, así que sudo, porque lo vamos a guardar en una sección que necesita permisos de superusuario, htpassword "-c", y luego guardamos dentro de etc Apache 2 y se llama pass basic. El usuario que vamos a crear pues se va a llamar st y la contraseña que le ponemos es st también. Vale, ya está creado. Vamos a hacer un cat de este archivo para que veamos qué tiene dentro. Pass basic, ¿veis? Lo que tenemos dentro de este archivo es el usuario, dos puntos y una transformación de su contraseña, pues típicamente utilizando una función hash para que sea más fácil que pues bueno, si un usuario malicioso accediera aquí, pues no tenga directamente aquí la contraseña de los usuarios y no pueda acceder a ella. Vale, ya hemos hecho esta parte. Ahora lo último que nos queda es indicar dentro de nuestro virtual host. Vuelvo a la otra pestaña. Esto era dentro de la carpeta sites enable, el 00 default conf. Aquí teníamos qué pasaba cuando servíamos nuestra página. ¿Vale? Nuestra página estaba dentro de esta ruta var www.html. Bueno, pues aquí no estamos especificando nada en concreto. Quiero volver. Bueno, por si acaso no sé qué habríamos cambiado, pero lo guardamos. Quiero volver a abrir el Apache Conf para mostrar qué teníamos aquí dentro. Bueno, el Apache Conf, aparte de ver, como hemos visto antes, la parte del Keep Alive que estamos pasando justo ahora, tenemos una serie de secciones de este tipo, ¿vale? Que son en las que se especifican directivas que van a afectar a las rutas en las que podemos servir páginas, ¿no? Entonces, dentro de este directorio, en concreto uno más dentro de HTML, pues desde Apache está diciendo que no se permita el override de lo que de las directivas que se hayan especificado. Entonces, nosotros vamos a utilizar algo muy parecido a esto, así que lo copiamos, control mayúscula C, y si recordáis, abajo del todo estaban los includes, estamos incluyendo nuestro archivo, así que este archivo que estamos modificando dentro de Sites Enable va a terminar estando incluido aquí en la configuración general de Apache. Así que volvemos a abrir Sites Enable y abajo del todo pegamos con control U, con control mayúscula V, porque lo teníamos copiado desde fuera, este directorio, ¿vale? Va a ser el directorio /var www/html. Eliminamos estas que no necesitamos y dejamos solo el allow override. En nuestro caso sí que vamos a permitir sobreescribir un allow override all. ¿De acuerdo? Pues guardamos
Y ya le estamos diciendo a Apache que si encuentra un htaccess dentro de /var www.html, que sobrescriba la configuración, es decir, que utilice ese. Ahora reiniciamos, siempre que hacemos cualquier cambio en la configuración, systemctl, systemctl, restart Apache 2 service. Una vez que hemos reiniciado el servidor, podemos darle a recargar esta página. Vamos a deshabilitar la caché. Para que recargue completamente la configuración, volvemos a abrir Firefox, ¿vale? Porque es verdad que el cliente también almacena esa página, ¿no? Así que es más fácil que volvamos a cerrar directamente y volvemos a cargar con localhost privado. Y ahora sí nos solicita el usuario, en este caso ST, y la contraseña ST, ¿vale? Y hemos conseguido acceder. Si viéramos aquí en F12, que es lo que estamos enviando, pues veríamos cuál es el proceso poco a poco. Pero aquí nos interesa especialmente que hagamos estas solicitudes viéndolas en Wireshark. Así que vamos a hacer un sudo Wireshark. Vamos a abrirlo y capturamos en la interfaz local, ya sabéis. Dentro de la interfaz local estamos capturando. Aquí tenemos deshabilitada la caché. Recargamos y volvemos aquí a Wireshark. Vamos a quedarnos, bueno, en esta ocasión sigue guardando la información que tenía. Así que vamos a eliminar todo con control mayúscula delete. Eliminamos el historial, eliminamos todo. ¿Vale? Aquí volvemos a cargar para que esté limpia y recargamos la página con F5. Ahora sí nos vuelve a solicitar ST y le damos a que acceda. Vamos a analizar aquí, podemos parar la captura. Vamos a analizar lo que ha sucedido. Fijaos que tenemos de nuevo el sin ACK y bueno, no hemos esperado suficiente tiempo como para que se cerrara la conexión. Por parte del servidor, quiero decir. Así que vamos a analizar solo la parte de HTTP. Filtramos aquí y fijaos, el orden sería get. El servidor nos responde con un 404 no autorizado. ¿Vale? Aquí dentro nos está diciendo que no estamos autorizados y nos dice que necesitamos autenticarnos para el realm, para la sección privado, que es como lo hemos llamado nosotros, con la autenticación básica. Esto es lo que nos responde el servidor. Así que nosotros volvemos a hacer automáticamente un get indicando tras incluir ST y como contraseña ST, pues podemos enviarle este segundo get. Fijaos que han pasado 5 segundos porque ese ha sido el tiempo en el que hemos estado escribiendo el usuario y contraseña, en el que ahora sí que decimos autorización basic. Y estamos aquí incluyendo esta autorización, ¿vale? Esa codificación, ¿vale? Esto está codificado en base 64, está en texto en claro. Ahora vamos a verlo. Quiero decir que no va de ninguna forma cifrado. Y ahora ya sí el servidor nos responde con un 200 OK en el que nos está enviando la página. De hecho, esto lo podemos ver textualmente también, pues como hemos hecho antes, ¿no? Botón derecho sobre alguno de los mensajes HTTP y le damos a seguir el HTTP stream. Y fijaos que vemos pues, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Tenemos un get del privado en el que nos responde el servidor con, oye, no está autorizado, ¿vale? Está siguiendo solo esa conexión porque fue, claro, al cerrar se abrió otra, porque aquí cerró el TCP, ¿vale? Entonces, en lugar de seguir este, sería el siguiente. Vamos a cerrar aquí. Y el siguiente que tendríamos sería este de aquí, ¿vale? Por verlo también de esta otra forma, ¿no? Seguir HTTP stream. ¿Veis? Aquí sí así que nos está respondiendo con la página. ¿Por qué? Pues porque aquí en el get, ¿vale? Como hemos dicho antes, sí que estamos enviando la autorización, una cabecera de autorización indicando que es basic e indicando nuestro usuario y contraseña aquí. Lo copio y lo muestro, ¿vale? Si buscamos aquí dentro base 64 decode, pues tenemos esta misma página, ¿vale? Aquí hay muchas formas de decodificar esto online. Lo pegamos, le damos a decodificar y nos aparece aquí abajo. ¿Veis? ST, dos puntos y la contraseña que es ST en nuestro caso también. Así que como os decía, la autenticación basic pues no hace nada para ocultar esta contraseña, ¿vale?
De hecho, si seguimos consultando esta página, si aquí hubiera más páginas dentro de este Realm protegido, pues cada solicitud que hagamos ya va a viajar con esa cabecera en la que estamos enviando la información. O sea que no solo se envía una vez, sino que en la solicitud a partir de ahora, veis, siempre viaja esta autorización basic. Entonces, cada solicitud que hagamos, ya el servidor, el navegador la ha guardado porque se lo hemos solicitado una vez, y cada vez que volvamos a recargar la página o cargáramos otra, le digamos aquí a siguiente, lo que fuera, en la request estaríamos enviando nuestro usuario y contraseña, ¿vale? Bueno, hay otra manera de autenticarnos que es un poco más avanzada. Vamos a quitar de aquí el Wireshark y vamos a probar esa otra forma. Pues dentro de privado vamos a modificar nuestro archivo htaccess. Así que sudo nano htaccess, y aquí dentro, en lugar de hacer una autentificación de tipo basic, vamos a hacer una de tipo digest o resumen. Esta se basa, vamos a cambiar también el archivo de contraseña. Este tipo de autenticación no va a enviar en texto en claro o codificada en base 64, que es lo mismo la contraseña, sino que va a hacer uso de las funciones hash, ¿vale? Así que si alguien capturara en mitad pues ese envío, podría utilizarlo si acaso en esa sesión, pero no para encontrar nuestra contraseña, ¿vale? Entonces, para hacer esto vamos a tener que volver a crear un nuevo archivo de contraseñas, pero no lo vamos a hacer con htpassword. Vamos a ver cómo. En este caso vamos a utilizar un comando que se llama htdigest, ¿de acuerdo? En este caso, pues muy similar a lo que teníamos antes. htdigest, -c para crear nuevo. Este es el nombre del archivo. Aquí incluimos el realm, que como hemos visto antes lo hemos llamado privado, pero lo vuelvo a poner, ¿vale? Esto que hemos puesto aquí tiene que coincidir, lógicamente, y aquí es el usuario. Bueno, pues nada, vamos a crear sudo htdigest, sudo htdigest, en esta ocasión -c, y lo vamos a guardar también, como hemos indicado, dentro de Apache 2, y esto es pass digest, y el realm y el usuario. Pues el realm es privado y el usuario es st. Nos pide que dentro, fijaos, del realm privado va a guardar el usuario st. Pues, ¿cuál es su contraseña? Pues de nuevo st y st. Ya tenemos esto guardado. Reiniciamos el servidor, sudo system ctl restart apache, y vamos a borrar todo de esta última hora, control mayúscula delete, y recargamos con F5, pero antes voy a poner también a capturar con Wireshark, sudo Wireshark. Vamos a capturar en la interfaz local de nuevo y reenviamos. Fijaos que cambia, aquí nos solicita que hagamos pues de nuevo nuestra autenticación con STST, ¿vale? Vamos a ver qué ha sucedido aquí. Nos quedamos solo con las peticiones HTTP y paramos la captura. Estamos enviando con GET, ¿vale? Una petición normal en la que no estamos indicando la cabecera de autenticación. Nos responde el servidor con un 401, que no tenemos autorización, ¿vale? Y nos dice aquí, fijaos, cambia, nos hace un www authenticate indicando que nos tenemos que autenticar con digest, ya no así con basic. Nos dice el realm en el que lo estamos haciendo y nos indica un nonce. Esto es un número aleatorio que se usa solo una vez, que nos está enviando el servidor. Este número aleatorio lo mezclamos con nuestra clave, ¿vale? Utilizando el algoritmo que nos indiquen aquí, de hash, que es MD5 en este caso, ¿vale? Entonces, la respuesta aquí, cuando volvamos nosotros a realizar una solicitud en GET, ya si enviaremos nuestra cabecera, pues tenemos autorización, digest, el usuario que estamos usando sí que especifica aquí que es ST, y está usando también un nonce de cliente, y de alguna manera mezcla toda esta información con lo que le había pasado el servidor. Y es con esto con lo que el servidor puede garantizar que el cliente es quien dice ser, ¿vale? Esa sería la información que estaríamos enviando aquí en las cabeceras también, ¿vale?
En las cabeceras de request estamos enviando toda esta información de cómo nos estamos autenticando, ¿vale? Aquí en la request, veis, en la cabecera de autorización, pues ya estamos enviando toda esta parte del digest, ¿vale? Cada vez que recargamos la página o cargamos otra, estaríamos haciendo este envío en este caso, el método digest. Y hasta aquí la parte de autenticación. Vamos a pasar ahora a unos pequeños retos. Muy bien, y para finalizar, pues os propongo algunos retos que considero especialmente interesantes. Bueno, algunos de ellos son con la herramienta curl de la línea de comando. Pues, por ejemplo, el primero sería probar otros métodos que no sean el método get, ¿vale? Eso lo podíamos hacer con el argumento "-x" mayúscula, así que os animo a que veáis qué se envía cuando estamos utilizando otro método, cómo se envía esa cabecera de solicitud y también cómo es la respuesta que recibimos. Podemos hacer eso desde la misma línea de comandos con el comando "-v" dentro de curl, o podemos analizarlo también con Wireshark. Sería interesante ver qué sucede si accedemos al número máximo de peticiones o el tiempo de las conexiones que hemos configurado en Apache para las conexiones persistentes, y podéis hacer esto utilizando la herramienta wget. Aparte, se pueden añadir también nuevas cabeceras en la solicitud con curl, pues por ejemplo para consultar en contenido comprimido. Probad otras cabeceras que se podrían incluir y ver cómo afecta esto a esa solicitud y esa respuesta. También podríais probar a modificar esas cabeceras, pero ya no desde curl, sino desde Firefox, ¿vale? En Firefox hay una opción que nos permite modificar las cabeceras que estamos enviando. Y por último, os animo a que reviséis la documentación de Mozilla sobre el protocolo HTTP, porque está muy bien explicada y trata algunos de los puntos que veíamos justo en este seminario. Pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.